Es duro recordar. Ya empezaron pues a matar gente. Se va o se muere. Esa fue una muerte estúpida. Consecuencias de muertes, familiares, hermanos. Muerto porque no así malo que han dejado. Las primeras manifestaciones entonces de lo que ya son el paramilitarismo como tal, llegan entonces a mediados de los años 80, cuando el ejército, por medio de la Quinta Brigada, por medio del batallón de Lúyar en San Vicente, por medio de el Rafael Reyes en Cimitarra, empiezan los procesos de capacitación a personas de la región para que contrarresten el accionar de la guerrilla. Yo los conocí por primera vez cuando llegaron a San Ignacio, alias el Tigre, Botalón y Nicolás. Ellos eran los paramilitares que yo sí los conocí en persona porque la gente me decía, Nicolás. Pero siempre ellos tenían, y también los conocí porque tenían un brazalete que los distinguía, que decía AUC. Y en el 2000 aproximadamente llegaron los tales autodefensas que eran paracos, pero ellos venían era extorsionando a la gente y haciéndolo ellos y matando mucha gente inocente. Se han tomado el pueblo, ellos mandaban, aquí en el pueblo teníamos que hacer todo lo que ellos dijeran. Cuando querían que fuéramos a trabajar tocaba ir. Cuando necesitaban una reunión se iban y sacaban la gente casa por casa, todos que vayan a una reunión. Y así, obligatoriamente. Las autodefensas para mí eran tenebrosas, para mí era un pánico terrible porque siempre se oía decir que venían con una lista larga de personas que no cumplían con lo que ellos decían, que el impuesto, que las donaciones que tenían que dar. Para mí era bastante pánico, igual que la guerrilla, pero me parecía más tenebroso. Es ya en los años 90 cuando entonces el Bloque Central Bolívar y con su grupo ubicado en San Vicente de Chucurí comisiona a un antiguo tiznado, ¿sí?, a un muchacho de origen de la Guada, Ciro Antonio Díaz Amado, que había estado prestando servicio militar en Santa Elena de Lopón, que había sido apoyo de los tiznados, que después se había ubicado en el Carmen de Chucurí y reclutado entonces por el Bloque Central Bolívar, lo comisiona con un grupo de subordinados a los que denominaron Grupo Delta, para que entonces avanzara hacia la zona de Lopón. Y llega entonces y se radica en primera instancia ubicando a los conocidos grillos para vincularlos a su grupo. Y para congraciarse con ellos, entonces ya cambia el nombre de Grupo Delta a Grupo o Frente Isidro Carreño, ¿sí?, vinculando entonces el grupo de la autodefensa al grupo paramilitar. Si bien es cierto, don Isidro Carreño Lizarazo, el inspector, el viejo, no se vincula a ellos y muchos de los sanjuaneros no se vinculan a ellos, sí lo hacen algunos como su hijo, Isidro Carreño Esteves, como lo hace el después conocido Tigre, como lo hacen otras personas que después llegan a la comandancia departamental de las AUC. A ver, los paramilitares aquí llegaron también como a curar una enfermedad que era la guerrilla. Los paramilitares vinieron a acabar con la guerrilla. Los paramilitares en ese entonces, Santa Elena no tenía guerrilla, era un falso. Llegaron como por ocasión, como por cumplir una misión de una avanzada en el territorio.
pero en la realidad cuando los paramilitares llegaron acá no existía guerrilla. No conocí el primer tiro que se fueran combatidos ellos los dos. Más bien los paramilitares llegaron a infundirle a la comunidad los cultivos al margen de la ley, como era el cultivo de coca. A eso sí llegaron ellos a lucrarse de los cultivos al margen de la ley. Y también empezaron a hacer atrocidades que en la realidad se pusieron muchos muertos, mucha gente inocente. No era solamente Santa Elena, sino era en contorno. Precisamente nosotros, yo fui alcalde en el 2000 al 2003, que entre otras cosas, digamos, no era que ellos mandaran, pero sí le decían a uno, hay una reunión en tal parte. ¿Y qué hacía uno? O le tocaba renunciar o le tocaba ir. Como dice, a la Dios de suerte, porque esos 3 años del Estado nos dejó solos. Y hubo el de La Paz, que era Emiliano Díaz, renunció porque él no se aguantó. Le tocó renunciar porque el Estado nos dejó solos prácticamente. Nos citaba el comandante, que era Nicolás, una reunión en tal parte. Y si no iba uno, venían por uno, obligatoriamente. Entonces yo digo, o salíse, o no, el caso mío y la mayoría de compañeros de alcaldes, nos resistimos, pero estábamos, entre otras cosas, bajo órdenes de ellos, digamos así, mandato de ellos. Pues la verdad empezaron a llegar con algunas estrategias lentamente y siguieron avanzando hasta que perduraron siempre por varios tiempos. Y pues al final fue cuando ya vinieron las historias que acomplejó a la región bastantemente. Bueno, aquí la verdad que pues, aquí el comandante era el Tigre, ¿sí? El comandante era Nicolás, pero aquí tenemos como el Tigre, pues una persona, pues aquí crea la región, ¿sí? Y todo el mundo que el Tigre pensó que era un man grandísimo, así que como el Tigre nombraba, pero era un man chiquitico, hay que de 1 metro, pero era muy sanguinario, mató mucha gente inocente también. Todo el mundo quería más y ustedes cada vez más llegaban y lo mataban por nada. Y se empezó el problema de la coca en la región, que todo el mundo coca, entonces entró las paramilitares por eso, porque la gente vivía la coca, no había carreteras, el plátano se perdía, la yuca se perdía, todo se perdía porque no había carreteras. ¿Qué hacía la gente? Cultivar coca. El gobierno jamás hizo presencia de Estado en estas regiones, jamás. Por eso es importante la violencia por eso, los paramilitares. La coca por kilos, a ustedes les contaban por 200 kilos que estaban 1 kilo para la gente por vender, ¿sí? Y si no, lo mataban a usted. Aquí mataron mucha gente por eso. El Tigre es muy sanguinario. Mató a unos niños aquí por el lado de Río Blanco, que eran hijos que les picó a machete, imagínense, eso es una... Y es entonces cuando alias Nicolás o Colacho, el conocido Ciro Antonio Díaz Amado, decide desvincularse del bloque Central Bolívar y crea su propio grupo, independiente, que se encarga entonces del boleteo, de la protección al principio de los cultivos de coca, de la promoción de los cultivos de coca, después de cultivar, después de procesar y vender cocaína. Y es entonces que logra tener entonces control de lo que es Santa Elena del Opón, de lo que es la parte baja de Vélez, de lo que es parte de Landazuri, de lo que es el municipio de La Paz, el municipio de Guacamayo y parte del municipio de Contratación. Y bajo esa actuar cualquier cantidad de muertes. Desapariciones, por supuesto todo el boleteo, la presión y el constreñimiento al comercio, la explotación ilegal y el robo de la gasolina en Simacota Bajo. Y toda esta realidad se vive entre los años 2001, 2002 y 2003, cuando el bloque Central Bolívar decide recuperar esos territorios y con apoyo del ejército actúa en varios frentes hasta que logran desaparecer el Frente Isidro Carreño y quedarse durante el año 2003 y principios del año 2004 en la región. Yo soy víctima de las autodefensas directamente de alias el Tigre. Alias el Tigre mató a mi esposo. Mi esposo era profesor, era un hombre líder, pero muy frentero. Los paramilitares me sacaron del Carare y tuve que estar 8 meses en el Chicamocha, en la cuenca del Chicamocha, 8 meses escondido, porque me la juraron, porque sacamos de Landazuri el grupo de paramilitares que se habían venido a matar a todos los que favorecían de alguna manera o tenían relación con la guerrilla. Cuando empiezan las diferencias, entonces arrancan las rencillas y de ahí se ha formado todo debido a eso. Inclusive
todavía si usted se pone a ver políticamente muchas veces hay muchas cosas, ¿entiende? Lo mismo sucedió cuando lo que en la violencia, cuando los liberales y los conservadores, ¿entiende? Yo les he dicho a muchos amigos que muchos campesinos en ese entonces se mataron por violencia, por política, y si uno se pone a ver los grandes políticos, los mató por ahí la cirrosis del whisky que tomaban, porque nadie se mató entre ellos, nos matamos los brutos, los campesinos. Y yo pienso que es eso, la diferencia de ideas y de opiniones. Acá en este sector, cuando llegaron, la primera vez que vinieron, la víctima fue Reyes. Después pasaron por San Pedro y mataron a Hernán Quiroga. En Miralindo también mataron a varias personas. En Plandiaro mataron al fundador de Derechos Humanos. Y así por diferentes zonas, por La Aragua, por Santa Elena, por todos lados hubieron muchas víctimas. Sí sé por qué mataron a Reyes. Directamente fue alias El Tigre, con una tropa de más de 400 personas que ese día llegaron al pueblo, el día anterior llegaron al pueblo, y lo asesinaron el 21 de octubre del año 2001. Pues ahí, por ejemplo, una de las muertes más, esto fue la del difunto Ramiro Buitrago, la del difunto Juan Domingo Mateos, dos personas de la vereda de Cucuchonales, que eran líderes, y eso fue una derrota para la comunidad. Yo fui una de las personas que denuncié por primera vez al señor Nicolás, y desgraciadamente pues el gobierno y los políticos de turno, no he tenido ninguna respuesta, todo se quedó callado. Yo tuve que irme, dejar todo botado. He sufrido bastantes atropellos, inclusive hasta de los mismos gobiernos. Por eso uno le da tristeza recordar. Y también hubo otros asesinatos, mataron al enfermero de San Pedro, Hernán, y muchos asesinatos más por cuenta de alias El Tigre. Pues don Ramiro Buitrago fue un gran líder que apoyaba mucho sobre la parte de los derechos humanos, y llegado al caso, por ser un buen líder, le tuvo que entregar su vida porque lo infamaron mal, y la mejor conclusión, como vieron que era un líder, era matándolo. Esos fueron los paramilitares, o sea, a ellos fueron los que acabaron con la vida del difunto Ramiro. Porque usted pagaba, si vendía una res, pagaba impuesto, vendía una arrastre de madera, tenía que pagar impuesto. O sea, por todo se pagaba impuesto. Y fuera de eso, los finqueros tenían que dar plata a lo que ellos dijeran. Bueno, necesitamos una plata para comprar armas, para tal cosa. Tocaba darla. Inclusive a mí, yo tenía una finca en La Tablona, allá fueron y abusivamente, o sea, lo que ellos querían, porque ellos mandaban, ¿no? Aserraron un poco de madera, la que quisieron aserrar, se la llevaron, y sin poder decir nada. Ellos colocaban bono a diferentes cosas, a los negocios, a la cerveza, a las ventas de todo, a las fincas, por hectáreas, tocaba pagarles allá. Ellos colocaron esa ley y tocaba cumplirles, porque el que no cumplía, pues lo castigaban. Me quitaron las tierras, me quitaron mi finca, que fue fruto de mi trabajo, me quitaron mi casa, me quitaron a mi esposo, dañaron mi hogar, destruyeron mis hijos, porque tuve un tratamiento muchísimos años con ellos, en una época difícil para mí, y de verdad el gobierno hoy todavía no he tenido ni una reparación. Nos fuimos para Bucaramanga porque ya llegaron los defensas, nos sacaron de la finca. Fue cruel la situación. Una cosa es contarles acá y otra cosa es vivirla. Los asesinatos que yo vi, la descuartizada de personas que vi, llegaban sin compasión, llegaban sin pudor,
Llegaban a cualquier casa, le decían coja el asadón, coja una pica, coja una pala y vámonos, sígame, que necesitamos que nos acompañen para acabar su propia tumba. Eso sucedió en San Ignacio, esa era la crueldad. Mas, sin embargo, es necesario no olvidar que no solamente estos grupos de autodefensa estuvieron vinculados a actividades delictivas, también estuvieron vinculados a actividades políticas, campañas, apoyo a las campañas de concejales, de alcaldes, gobernación, representantes a la Cámara, senadores y diputados, que estuvieron presentes en Santa Elena del Opón y que fueron elegidos y después en los procesos de parapolítica fueron destituidos, tuvieron sus años de cárcel y básicamente las AUC desaparecen entonces de la región en el año 2005 después del acuerdo de Ralito. ¿Qué nos queda de todo este proceso? Y si nos damos cuenta es que la violencia genera violencia y la violencia ha venido heredándose de unos a otros. De los guerrilleros de la Guerra de los 1000 días, esa conciencia liberal y revolucionaria que se vivió en la violencia partidista de 1948 a 1953, la cual originó luego en el germen del ELN y el apoyo luego a las FARC, que generó entonces en la manifestación de autodefensa de las personas, que generó en pillaje, en bandolerismo de los tiznados, que generó luego en las acciones de las AUC hasta llegar a nuestros días. ¿Qué tenemos hoy en día? Gracias a Dios un proceso de resiliencia, un proceso de superación de esas situaciones. Pero después de ser en 1936 reconocidos por el departamento de Santander como la zona más próspera del departamento por la calidad de sus suelos, por los cultivos de arroz, por los cultivos de pan coger, por ser una reserva agropecuaria, por una presencia vacuna bastante alta, hoy la región del Opón lastimosamente está sumida en un tanto de abandono porque las vías no son las necesarias ni las suficientes ni con las características para que el campesino logre sacar sus productos. Hay aún mucho retraso en tema de infraestructura, nos hace falta inversión en educación, hace falta inversión real en el tema de la salud y hace inversión para que esas comunidades superen esa historia violenta y logren cambiar ese chip, ese pensamiento, para que esa violencia engendrada no se vuelva a repetir en nuestra historia. Bueno, la violencia le ha dejado al municipio de Santa Elena para mí y lo he sufrido en carne propia. Soy desplazado de la violencia. Pagué una gruesa suma de dinero porque no me mataran a un hijo. Los niños, las mujeres en embarazo, los campesinos son los que más sufren en la guerra, porque las personas que están en la ciudad pues al final del cabo también sufren, pero no es igual. Siempre la gente del campo es la que más sufre en la guerra. Acá el Estado no hace presencia, muy pocas veces por aquí aparecen unos policías o de pronto una tropa de ejército, muy pocas veces. Son los únicos que vienen por acá. El resto de la gente, los mismos civiles tienen que ayudarse unos con otros y ayudar a guardar el orden. Reparación de víctimas ha sido un juego con el gobierno porque nos han utilizado como corderos mansos ahí para firmar y firmar. Las víctimas que hubieron porque se cometieron muchos atropellos en unas personas que en verdad no había sido necesario de sacrificarlas porque fue un error terrible que cometieron sin investigación ni ninguna. A ver, a la juventud yo creo que a la juventud es un consejo sencillo. Nosotros que ya la vivimos, que ya nos enviamos en esto, la guerra jamás va a traer beneficio a nadie. La guerra siempre va a traer mal, porque yo siempre he dicho, nadie que piensa bien va a utilizar un arma. Si usted piensa bien, jamás va a utilizar arma. Usted nunca va a coger un arma. Si usted tiene su mentalidad de bueno, un arma, ¿para qué la quiere usted? El arma, cuando usted piensa en un arma, piensa en violencia, piensa en esto.
Entonces yo pienso que si los jóvenes de hoy en día piensan más en ellos, es pensar en trabajar y no en violencia, en meterse en grupos armados o por el estilo.